Antes que conocer a... Bienvenido al segundo episodio de este espacio donde comparto autores que descubrí durante mi doctorado en filosofía en estudios interculturales. Si te interesan temas como fe, cultura, filosofía y cosmovisión, este podcast es para ti. Hola, soy Jessica Rosales y te invito a conocer voces que inspiran. En esta oportunidad quiero presentarte a Calvin Searle. Pero para hablar de este autor, quise invitar a un querido amigo, profesor de estética aquí en Chile y admirador de Searle. Así que tengo el honor de dar la bienvenida a Claudio Quinteros. Claudio, ayúdanos a entender por qué es importante conocer a este autor y filósofo tan excepcional. Muchas gracias, Jessica. Es un gusto estar aquí, un privilegio. Gracias por la oportunidad de generar diálogo en torno a autores que realmente vale la pena conocer. En realidad hay mucho que decir sobre Calvin Searle. Porque fue una persona muy influyente. Lamentablemente falleció en agosto de este año, a los 94 años, en Toronto, Canadá, donde vivió durante muchos años. Dejó muchos libros y uno de los libros más conocidos es justamente Arcoíris para un mundo caído, Vida estética y tarea artística. Este libro de Searle es en verdad una joya escondida. No es un manual de arte. Este es el libro. No es un manual de arte, ni tampoco un tratado teológico. Es una invitación a ver el mundo cotidiano, este mundo herido, fragmentado, como parte de la creación de Dios que aún brilla con sentido. Sí. Claudio, empecemos por lo fundamental de este libro. ¿Cuál es el objetivo central? Y empecemos por la introducción. Perfecto. Searle parte de una premisa simple, pero profunda. El mundo es creación de Dios y por lo tanto la actividad humana, nuestras prácticas culturales, incluyendo obviamente la actividad estética, debe entenderse como una respuesta responsable a esa creación. En la introducción el autor se apoya en el Salmo 19 como metáfora y fundamento. El cielo declara la gloria de Dios, dice, mostrando orden, claridad y belleza sin violencia creativa. Para Searle esto es fundamental porque sitúa la estética en un cosmos que no fue forjado por la violencia, sino por el don y el orden creativo. Esa lectura sirve para contrastar la narrativa bíblica con mitos creacionales violentos y para situar la estética en un marco teleológico, es decir, los fines últimos. Cuidar y embellecer lo creado es una tarea ética y formativa. El Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podríamos decir entonces que existe este contraste narrativo, ¿no?, de la creación del lenguaje creacional bíblico y de los mitos creacionales antiguos, ¿verdad? Sí, podemos establecer una clara contraposición del relato bíblico de la creación con los mitos creacionales míticos, como por ejemplo el Enuma Elish. Claro. Y otros relatos mesopotámicos en donde el orden emerge a partir de la violencia entre dioses, luchas y derrotas. En esos mitos la creación es fruto de la violencia y el sometimiento. Un pequeño resumen de Enuma Elish. Existe un caos primordial, un conflicto inicial, existe una venganza, en este caso de Tiamat, y resulta que de pronto Marduk tiene una victoria, ¿cierto? Y ante el miedo de los demás dioses, Marduk se ofrece a luchar contra Tiamat, con la condición de convertirse en el rey de los dioses. El proceso de creación de mundo, Marduk derrota a Tiamat y la divide por la mitad y usa su cuerpo para crear el cielo y la tierra. En la creación de la humanidad, Marduk decapita a Kingu y utiliza su sangre para crear a la humanidad que fue encargada de servir a los dioses. Ese es un mito mesopotámico. En contraposición, y acá quiero citar a un profesor mío, profesor doctor Fabián Santiago, a quien le envío un saludo acá desde Chile, en un capítulo de su texto titulado Arqueología y diagnóstico de la violencia en la narrativa bíblica. Es un capítulo que está en su libro Caminos de Justicia y Paz y Reflexiones desde la Fe y las Ciencias Sociales. Plantea lo siguiente, refiriéndose justamente al relato de la creación de Génesis. Dice: tal relato de creación se distingue del corpus literario del antiguo cercano oriente en tres aspectos fundamentales. ¿Cuál? Primero, no comunica teogonía alguna. La teogonía es justamente la narración del origen y genealogía de los dioses. B, es marcadamente monoteísta y sobre todo para los fines de este ensayo. C, exactamente. Hay una ausencia absoluta de acto violento como instrumento para crear o imponer orden en el cosmos. De hecho,
va terminando la cita, emulando el tono asertivo de Génesis 1, puede sostenerse que en el principio no hubo violencia. En la narrativa bíblica, según Sirvel, la creación brota como obra de un creador que habla y manifiesta bondad. Esta ausencia de violencia en el origen confiere al mundo una dignidad intrínseca y una vocación estética. La creación está destinada a corresponder a su origen mediante prácticas humanas que preserven y celebren su ritmo, belleza y verdad. Pero al unirnos con lo que dice Sirvel, ¿cómo conecta esto del Salmo 19, perdón? El Salmo 19 habla del firmamento, del cielo y del orden cósmico que declara la gloria del Creador. El Salmo 19 funciona como un paradigma, un modelo de orden que habla sin violencia, y esa voz establece la base para una ética estética, ¿sí? Para Sirvel, este salmo es como un paradigma, un modelo. El mundo habla, revela y educa estéticamente sin causar daño. Su lenguaje, y esto es muy importante, es alusivo. Está lleno de sentido y nos invita a responder con creatividad responsable. El punto clave es que este marco teológico hace de la estética una tarea ética. Es decir, estamos llamados a cuidar, a reparar y embellecer lo creado como una forma de obediencia y de fidelidad al origen del mundo. De esa forma, la introducción nos propone ver la estética como un llamado a responder. Es decir, somos criaturas, por lo tanto somos homo respondens. Somos llamados no solo a producir objetos estéticos, no es solamente eso, sino que a practicar formas que cuiden, reparen y alaben la creación. Él comenta algo muy interesante, dice, es decir, los cielos no hablan con palabras, pero su forma, su belleza silenciosa, comunica sentido. ¡Qué poeta! Súper poético, ¿no? Exactamente. Para Sirvel, todo el cosmos es un texto estético, un poema divino. Por eso él dice que el arco iris, ese símbolo que da origen al título del libro, representa la promesa de Dios de que incluso después de la caída, el color y la armonía y la belleza siguen teniendo su lugar. Oye, sí, eso es muy bonito. Antes de seguir, me gustaría que nos detuviéramos un momento para que hablemos de estética, ¿verdad? Porque son todos lenguaje bastante complejo. ¿Qué exactamente se refiere Sirvel, este autor, a la estética? De forma breve, estética para él no es solo una teoría del gusto o del arte en un sentido elitista. Es la esfera amplia de la experiencia humana en la que percibimos, respondemos y damos forma al mundo sensible. Música, lenguaje, gestos, diseño, rituales, prácticas culturales. En su visión, la estética es la dimensión en que la realidad creada resuena y es reenviada mediante la imaginación humana. Por eso la estética es central para la formación cultural. Determina cómo interpretamos lo real y cómo actuamos en él. Él dice, la vida estética no es un lujo, es parte de lo que significa ser humano. Esto quiere decir que la estética está en todas partes. En cómo caminamos, cómo cocinamos, hablamos, cuidamos una planta o diseñamos, nos vemos, claro. Exactamente, o diseñamos una ciudad. Cada acto humano tiene un tono estético, un modo de ser sensible al colorido, al ritmo, al equilibrio. La estética entonces es por decirlo de alguna forma, es un núcleo formativo. No es opcional, sino que constituye la forma en cómo vivimos en comunidad. En este sentido, me parece interesante traer a colación, por ejemplo, la experiencia de Murray Gell-Mann en este libro hermoso, donde relata algo muy importante. Murray Gell-Mann fue un físico estadounidense que recibió el Premio Nobel de Física en el año 1969 por sus descubrimientos sobre las partículas elementales, algo bastante complejo. Fue él el que le dio el nombre al quark, ¿sí? Y escribió este extraordinario libro titulado El quark y el jaguar, aventuras en lo simple y en lo complejo. Y a propósito de lo que estamos hablando, él cuenta que tiene dos pasiones, ¿sí? Y tiene una búsqueda constante y apasionada por encontrar cómo estas dos pasiones estaban ligadas y conectadas. Y en ese sentido cuenta lo siguiente, dice así: siempre tuve la impresión de que de alguna forma ambas pasiones estaban íntimamente ligadas, pero durante mucho tiempo fui incapaz de descubrir cómo, a excepción del tema común de la belleza de la naturaleza. Aquí tenemos un interesante
testimonio, una íntima confesión que realiza un físico sobre cómo observa la belleza de la naturaleza como un nexo, como un tema común. Entonces, como que no se trata de hacer arte, sino de vivir artísticamente. Exactamente, vivir con una sensibilidad abierta al significado, a la belleza, al detalle. Sirvel usa una palabra bella, ¿no? Dice la coherencia matizada de la realidad. Esa coherencia estética no es un adorno, sino una manera de participar del orden y el gozo del creador. Oye, hermoso, pero ya entremos en el corazón del libro. El capítulo 4, Sirvel propone algo llamado teoría estética modal. Cuéntanos de qué trata eso. Sí, ese capítulo es clave, Sí. es muy importante. Él retoma la filosofía reformacional de pensadores como Doyever, quienes hablaban de las modalidades del ser. Una cosa medio extraña, pero eso quiere decir que diferentes maneras en que la realidad existe y se expresa. La modalidad estética, según Sirvel, es una de las maneras fundamentales de experimentar el mundo. No se limita a los museos o a los artistas. Es la dimensión del tono, del ritmo, de la armonía en todas las cosas. El núcleo de la teoría estética modal es que la estética no es monolítica. Opera por modos o modalidades estéticas diferenciadas. Por ejemplo, el modo visual, el modo auditivo, el modo verbal, el modo táctil. Y cada uno tiene reglas internas, criterios de logro y, por supuesto, fallas propias. Pero ¿cómo podemos explicar esto o cómo se aplica pedagógicamente? Pedagógicamente implica dos cosas principales. Primero, una formación diferenciada que enseñe a escuchar, mirar, tocar y simbolizar según normas internas de cada modalidad. Segundo, integrar esas modalidades en la práctica cultural. ¿Puedes dar un ejemplo concreto? Sí, por ejemplo, música. ¿Ya? No basta con enseñar acordes, hay que formar la modalidad auditiva. Ya. Afinación, ritmo, timbre, silencio, la música y su sentido comunitario, perfecto. etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, evaluar un músico por criterios económicos sería tremendamente inapropiado. Claro. Lo mismo ocurre en el diseño arquitectónico. La modalidad visual y espacial tiene su gramática que no se puede sustituir por criterios técnicos puramente funcionales. Ya. Por ejemplo, Sirvel plantea que lo estético es la coherencia calificada de todo lo que existe. La coherencia calificada de todo lo que existe. Igual Así, profundo. la teoría estética modal nos enseña a mirar el mundo no como una materia bruta, sino como una sinfonía de formas interrelacionadas. A propósito, recordemos la cita de Murray Gell-Mann, ¿no? Que ve que la belleza en la naturaleza es un conecte completo, Sí, ¿no? sí, transversal. sí. Es como lo que lo une. Ahora, para seguir avanzando, en el capítulo siguiente, Calvin Sirvel habla de imaginatividad. Cuéntanos acerca de eso. Sí, la imaginatividad es para él una de las capacidades más humanas y curiosamente más divinas al mismo tiempo, ¿no? No se trata de fantasear o escapar de la realidad, no es un escapismo, sino de percibir la realidad de manera más profunda. Es esta capacidad imaginativa, no es una mera fantasía subjetiva, sino una capacidad humana de enlazar lo sensible con significados más profundos, de crear alusiones y metáforas que permitan comprender y transformar al mundo. Para Sirvel, la imaginatividad es una facultad moral, porque abre posibilidades de respuesta creativa ante la realidad creada. Es el motor de la innovación cultural responsable. ¿Y por qué es tan importante esta parte imaginativa en la formación? Porque la imaginatividad permite reparar lo quebrado. Ver alternativas que no son evidentes y proponer formas simbólicas que encarnen esperanza. En educación y en lo cultural, fomentar la imaginación es enseñar a producir prácticas, obras, relatos que respondan fielmente al mundo creado y a las necesidades de ese mundo creado. En ese sentido, la imaginación no es fantasía, es de alguna forma fe viendo posibilidades. Qué hermosa definición. En el grupo de podcast tenemos varios compañeros que hacen club de lecturas donde nos invitan a imaginar y a soñar. Eso es maravilloso. Entonces, imaginar es una forma de crear, según Sirvel, ¿verdad?
Sí, él piensa que la imaginación tiene un poder redentivo, ¿sí? Es decir, nos ayuda a anticipar lo que el mundo podría, que el mundo podría ser restaurado por Dios. La imaginatividad, cuando está orientada bien, Claro. nos permite resistir al cinismo. Permite abrir horizontes, conectar lo visible con lo invisible. Por eso insiste en que el arte cristiano, por ejemplo, no tiene que copiar símbolos religiosos, Claro. sino que abrir los ojos a la profundidad del mundo cotidiano, Que eso es un poco lo que hablaba Rockmaker en nuestro episodio anterior. y que olvidamos muchas veces. Sí, sí. Oye, el último concepto, otro concepto fascinante que aparece en el libro es la alusividad. Háblanos de eso, Claudio. Ok, la alusividad es una de las contribuciones, podríamos decir, más interesantes de Sirvel, ¿no? La alusividad es la capacidad del lenguaje, de la imagen o de la obra artística de apuntar más allá de sí misma. Ya. Es decir, sugerir, invitar, insinuar realidades trascendentes o contextos más amplios sin declararlos literalmente. Para él, para Sirvel, una buena obra estética es alusiva, es decir, no consume el mundo en sí misma, sino que lo remite a significados mayores, preservando el misterio y la apertura. Es una forma de resistencia al literalismo. Es una forma de resistencia a la trivialización. Es una forma de resistencia a la propaganda. El arte alude a significados que no pueden expresarse en prosa, dice Sirvel. La lucididad en el fondo nos recuerda que hay misterios que no pueden ser reducidos a fórmulas. En el fondo Sirvel ve en esa cualidad alusiva la huella del creador. Toda la creación señala más allá de sí mismo, hacia una fuente de toda belleza. Entonces, en cierto modo, el arte es una puerta abierta hacia lo trascendente. Exactamente, una puerta humilde, pero real. Oye, Claudio, para cerrar, ¿cómo podemos resumir la importancia de Sirvel en la estética? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el sentido último de la vida que tú dices como el sentido teleológico? Sirvel articula estética y teleología, que son los fines últimos, ¿no? Sí. La estética tiene un fin o una dirección. Ya. No es un mero adorno, porque la creación tiene un propósito. El sentido teleológico entonces implica que nuestras prácticas estéticas contribuyen a una meta: embellecer, reparar y orientar la vida comunitaria hacia el bien, por ejemplo. Y esto es relevante para cualquier audiencia porque implica responsabilidad. Diseñar políticas públicas en la educación, en la cultura, un urbanismo responsable, con criterio estético, significa en el fondo cuidar la vida humana y su entorno. Aplicaciones concretas en la educación, ¿cierto? Currículos para formar ciudadanos sensibles y creativos. Claro. En la cultura urbana, ¿cierto? Proyectos de espacio público que privilegien la alusividad, el cuidado, y no solamente la economía y la eficiencia, que son muy importantes, pero no solamente eso. Claro. También en la salud mental, en la salud comunitaria, en el sentido comunitario, prácticas estéticas, música, ritual, narrativa, como herramientas de resiliencia y sentido, ¿no? Cosa que adolecemos en esta cultura tan materialista, ¿no? Sí. Prácticas profesionales, alentar a la imaginación en diseño, periodismo y educación para generar respuestas éticas y creativas a problemas sociales. Una cita, ¿no? La práctica estética atenta, imaginativa y modal sirve a un telos a la sanación y el florecimiento del orden creado. Por eso el arco iris del título es un símbolo teleológico, es decir, apunta a un final de reconciliación, donde la creación volverá a cantar en armonía. Oye, qué hermoso. Entonces, vivir estéticamente, según Sirvel, no es solamente adornar la vida, sino participar de esta restauración del mundo. Oye, Claudio, muchas gracias. Para terminar, un último consejo que quieras dar a quienes quieran acercarse al libro de Calvin Sirvel. Leer con atención a las modalidades, es decir, no buscar solo conceptos abstractos, ¿no? Buscar prácticas. Intentar un experimento muy sencillo, ¿no? Durante una semana elegir una modalidad, sonido, visión, palabra, etcétera, ¿no? Observarla, intentar mejorarla
y luego compartir la experiencia en comunidad. Un pequeño ejercicio que encarna la propuesta de Silver. Oye, qué buena manera de cerrar. Con tarea nos vamos. Oye, gracias Claudio nuevamente por ayudarnos a descubrir este pensamiento tan inspirador, y gracias a quienes nos escuchan. Nos despedimos. Un privilegio. No, muchas gracias, y gracias al laboratorio La Paz 482, a nuestra profe Anais, a nuestros compañeros, a nuestro camarógrafo, y bueno, ya saben, hasta el próximo capítulo, y por favor, si pueden, lean a Calvin Circle. Muchas gracias, Claudio. Chao, chao.